estos grupos de logias secretas, masónicos, Illuminatis, Club Bilderberg, muchos más que quizás a futuro también les voy a hablar de lo que es la Comisión Trilateral, lo que es el Club de Roma, lo que son los jesuitas, el ejército del Papa, y lo que son grandes logias que lo que pretenden es poner integrado el nuevo orden mundial. Y no han cesado, fíjese que hasta el actual Papa, el señor Jorge Bergoglio, de nacionalidad argentina, habló desde un principio de que comenzó a liderar, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Él empezó a hablar abiertamente de que teníamos que aceptar un nuevo orden mundial y que se iba a establecer un nuevo orden sobre el mundo. Y a la gente, yo reitero lo que se le ha dicho a muchas personas en muchos medios de comunicación que todavía tienen la valentía de hablar estas cosas, porque si usted no lo sabe, a lo mejor mucha gente está ignorante de esto, toda la televisión del mundo está controlada por estas grandes élites. ¿Ya? Acá dice que no ni manda saludos al anticristo ni saludos para ellos. Sí, es que es una forma de decirlo, porque hay gente que persiste en la idea de que la iglesia pasa por la gran tribulación. Yo no sé por qué nos involucran a nosotros. Si alguien se quiere quedar en la gran tribulación, tiene todo el derecho a hacerlo. ¿Quién podría negarle a usted, no es cierto, no buscar a Dios y no creer en el arrebatamiento? Nadie. Si usted se quiere quedar en la gran tribulación, quiere que lo persigan, quiere que lo marquen, quiere que lo pongan la marca de la bestia, pues no hay problema. Lo puede usted hacer, está libre de hacerlo. Pero usted no imponga ese criterio que es antibíblico. No voy a hablar del tema, pero la Biblia dice que la iglesia no pasa por la gran tribulación. De hecho, es la gran promesa de la profecía bíblica que el Señor nos sacará o nos liberará de la ira venidera. Eso lo dice la Biblia, eso no es una cuestión que yo interprete. Pero vuelvo a repetir, esta gente está reseteando el mundo y está creando un concepto de nueva humanidad. De hecho, el 70% de los países de América Latina ya están controlados de una otra forma, influenciados por la extrema izquierda, por estas ideologías modernas. ¿Cómo lo busco en YouTube para ver sus videos? Me pregunta Elise León. Mire, tenemos un canal de televisión en YouTube que no es muy popular porque lo tuvimos que abrir uno nuevo porque el otro lo censuraron o lo sacaron de circulación. Se llama Tiempos Finales HD. Para los que nos deseen ver en YouTube, ahí están varias de nuestras predicaciones, nuestros temas, incluso están algunos de los programas de televisión, Profecías Bíblicas Hoy, en el canal de YouTube Tiempos Finales HD. Suscríbase a ese canal. Pero repito, no voy a hablar todo el tema. Creo que esto es muy interesante, hermano querido, y esto es apasionante. Yo me comprometo a traerles un tema un poquito más exhaustivo y más definido, más detallado, de lo que es, por ejemplo, el Club de Malta, lo que es la Comisión Trilateral, lo que es el Club de Roma, por ejemplo, lo que es el Opus Dei. ¿Sabe usted que en este momento hay una pugna interna dentro del catolicismo romano por quién tiene el control del catolicismo romano? Que sería, por una parte, los jesuitas, que son lo que dicen algunos que son los ejércitos del Papa, los defensores acérrimos del fundamentalismo católico, y el Opus Dei, que viene de la palabra obra de Dios, que son todos los que manejan las finanzas de la Iglesia Católica. Pero eso es otro tema. Yo me comprometo a traerles un tema donde vamos a hablar del Club de Roma, de la Comisión Trilateral, del Club Bilderberg, de quiénes son los masones, cómo nacen. Si usted no sabe, la palabra masón viene de una palabra que es macón y significa un albañil, y en el fondo los masones lo que han querido siempre es construir una nueva sociedad y un nuevo mundo. Pero ¿dónde apunta esto del nuevo orden mundial? De crear un nuevo concepto de hombre, de sociedad, de humanidad, de familia incluso. Esto viene, hermano, porque el diablo lo que pretende es que se quede la mayoría de la gente en la gran tribulación, porque el diablo, a través del espíritu del anticristo, primera San Juan, creo que el capítulo 3, verso 4, 4:3, dice que hay un espíritu, hermano querido, que es el espíritu del anticristo. No es el anticristo, es el espíritu, es un espíritu engañador, demoníaco, diabólico, que Pablo también lo llama en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, el misterio de iniquidad. Bueno, lo que pretende el espíritu del anticristo es el establecimiento del gobierno del anticristo, porque el anticristo va a tener un gobierno que no va a ser territorial o regional o nacional, va a ser un gobierno mundial. El gobierno del anticristo, una de las características que va a tener es que el anticristo, según Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 4, va a gobernar sobre todo el mundo y la tierra entera se va a maravillar en pos de la bestia. Como vamos para allá y estamos en los tiempos finales, aún no ha ocurrido el rapto, el arrebatamiento, la iglesia no ha sido llevada al cielo, el anticristo o el espíritu del anticristo está trabajando justamente para el establecimiento de ese nuevo orden mundial. Y los verdaderos dueños del mundo, como los señores, ¿no es cierto?, los grandes millonarios como la familia Rockefeller, la familia Bush, la familia Kennedy,
¿no es cierto?, como Bill Gates, George Soros y todos esos grandes archimillonarios que se han reunido en varias oportunidades, en lugares ultra secretos, para hacer reuniones donde ellos creen que tienen la solución para el futuro del planeta Tierra. Incluso han inventado que este planeta está en caos, que han aumentado el concepto de recalentamiento global del planeta, diciendo que hay una crisis terrible, entonces de alguna forma tenemos que salvar el planeta, y una de las formas de salvar el planeta es despoblar el globo terráqueo. O sea, ellos dicen que hay muchos seres humanos para tan poco planeta y para tan poco alimento. Y por lo tanto, de alguna forma hay que hacer desaparecer una cantidad considerable de seres humanos. Y eso se hace obviamente a través de la ley del aborto, para que impedir que nazcan varios cientos de miles de niños, ¿no es cierto? También a través de la eutanasia, diciendo, ¿no es cierto?, que lo que ellos quieren es una muerte, digamos, digna para las personas que están en estado terminal, pero en el fondo la eutanasia es sencillamente la decisión humana de acabar con la vida de los inservibles, que es un concepto totalmente fascista, hitleriano, y del Tercer Reich alemán, que decía que todos los viejos eran inservibles, que todos los que no pagan impuestos, que todos los enfermos mentales y que todas las personas que están enfermas físicamente, que están en los hospitales, que son un gasto para el área nacional, deben desaparecer, que deben desaparecer los improductivos. Y para eso hay que crear un nuevo mundo, y un nuevo mundo donde la gente no se reproduzca, y para que la gente no se reproduzca tiene que aumentar el concepto de homosexualismo, una nueva sexualidad, porque obviamente entre dos homosexuales no se pueden reproducir, y entre no lesbianas no se pueden reproducir. Y si un hombre o una mujer se casa con su bestia, con su mascota o con un animal, cualquiera no se puede reproducir. El aborto impide el crecimiento de la población mundial. La eutanasia pretende lo mismo. O sea, si usted se da cuenta, todas estas leyes y estos conceptos modernos, hacia dónde apuntan los cañones, es justamente a despoblar el planeta. Inventando, incluso algunos dicen, hasta enfermedades nuevas, a la gente atemorizarla, aterrorizarla. Entonces todo esto, hermano, comprueba que estamos en tiempos finales. Yo me comprometo a que les voy a traer un estudio muy bueno, hermano, que tengo. Yo estos temas los he tratado muchas veces en el programa de televisión. Yo no quiero tampoco asustar a la gente, hermano, porque entiendo que también hay un grupo de predicadores y de personas que pertenecen al mundo cristiano que están todos los días con la campaña del terror, del sensacionalismo, anunciando como que todo se va a destruir en un momento, cuando tampoco eso es cierto. Es cierto, nosotros estamos viviendo todavía días muy buenos en comparación con cómo viven otra gente del mundo. Hay hambre terrible, hacen décadas y décadas en África. Hay hambre en la India, impresionante la pobreza en la India. Hay grandes problemas en Nicaragua porque allá se están cerrando las iglesias. El presidente Daniel Ortega declaró a Nicaragua una nación sin Dios. En China en estas últimas semanas se cerraron más de 100 iglesias. Hay amenazas fuertes de que van a desaparecer o pretenden hacer desaparecer el gobierno todas las Biblias de China. Los cristianos chinos, que se multiplican igual, están grabándose los versículos bíblicos porque temen que en cualquier momento les quiten sus Biblias. Sí, la situación del mundo está complicada. Yo no voy a caer tampoco en esa paranoia que caen algunos como que en un mes más esto se acaba y todo se termina, porque tampoco esto es así. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque la eugenesia, claro, muy bien dicho, la eugenesia, que es un concepto de cómo, ¿no es cierto?, crear una raza mejor, la raza aria, los inservibles, los negros, los que supuestamente no son inteligentes, preparados, los que no pagan impuestos, los improductivos, los enfermos mentales, los inválidos, los paralíticos, los tuertos, los mancos, todos esas personas deben desaparecer según este concepto y crear un nuevo concepto de hombre, de humanidad. Bueno, pero todo esto, hermano querido, tiene a la luz de la Escritura, un cronograma. Y el cronograma escatológico se tiene que cumplir, sí o sí. Entonces no nos saltemos, hermano querido, el cronograma escatológico. Nosotros en este momento, según los tiempos bíblicos, que nosotros no somos ignorantes, somos conocedores de los tiempos, estamos en el periodo antes del arrebatamiento, que se intensificarían las cosas negativas. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso dice la Escritura. Cristo dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Ya? También lo dice la Escritura. La Escritura dice que estos serán principios de dolores y que todas estas señales serán semejantes o parecidas a las mujeres cuando van a dar a luz. Cuando ya se acerca el momento del parto, las mujeres comienzan a sentir dolores.
Y esos dolores se van intensificando y en vez de ser cada 18 minutos, después son cada 15 minutos, cada 10 minutos, porque se va acercando el momento del parto. Se está acercando el momento del arrebatamiento. Jesucristo va a volver por su iglesia. Si hay gente que no lo crea, no lo crea. Si hay gente que no lo espera, no lo espere. Pero usted no diga que estamos mintiendo porque la iglesia no pasará la gran tribulación, porque la iglesia no la pasará. Yo le voy a nombrar a algunos predicadores que son sanos en la fe, o sea, estaban todos equivocados y usted es el iluminado, o usted es la iluminada que tiene la nueva revelación, o viene adventista, porque los que no creen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación son los que la iglesia no pasa por la gran tribulación y niegan eso, dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación, tiene que entrar en la gran tribulación, son los adventistas, o bien los testigos de Jehová que están esperando el Armagedón. Pero estos predicadores como Gigi Ávila, Jimmy Swaggart, Danny Swaggart, David Wilkerson, Adrián Roger, algunos ya están fallecidos, otros están con vida todavía, el reverendo José Padín, Rafael Torres Ortega, Jorge Rasky, bueno, una cantidad de grandes predicadores, de grandes siervos de Dios, como el reverendo Luis Miguel Ortiz, el hermano Gary, grandes predicadores, mismo el pastor Gavito, todos, Tim LaHaye, que es, según algunos, el más grande escatólogo americano y quizás el más grande escatólogo del siglo XX. Todos ellos, a la luz de la Escritura, han enseñado que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Significaría entonces creer que ellos no tuvieron luz de Dios, que estaban todos turbados, todos estaban desviados, y que el único que tiene la verdad es usted, porque usted enseña que la iglesia pasa por la gran tribulación. Usted pasará por la gran tribulación, quédese usted y mándele salud al anticristo de parte nuestra, porque nosotros estamos esperando a Cristo. Termino diciendo, ¿qué enseña la Escritura en Apocalipsis? Bueno, el Señor en Apocalipsis dice claramente, ciertamente vengo en breve. Nunca el Apocalipsis dice que tenemos que prepararnos para ver al anticristo. Y hay una respuesta de parte del Espíritu Santo y de la iglesia, que dicen sí, amén, ven Señor Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Apocalipsis no termina con una advertencia, prepárense para la gran tribulación, prepárense para arrancar a los montes, porque ese llamado de arrancar a los montes era para los judíos, cuando ocurrió, ¿no es cierto?, comenzó la diáspora en el 70. Pero el llamado para la iglesia es a prepararse como una virgen prudente. Lea Mateo capítulo 25, lea Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Lea, mi querido hermano, Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Lea Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17. Estoy mencionando algunos pasajes bíblicos que hablan de que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Lea, por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 9, Apocalipsis 3, 10, Hebreos capítulo 9, versículo 28. Todos esos pasajes bíblicos dicen que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Y le voy a dar otro dato más. Fíjese que en Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3, la palabra iglesia es mencionada creo que entre 22 y 23 veces. Y sin embargo, después del capítulo 4 no aparece más la palabra iglesia durante todos los capítulos, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18. Todos esos pasajes no se menciona la iglesia, porque la iglesia no estará aquí. ¿Y por qué? Porque la iglesia fue arrebatada, si eso es lo que dice la Biblia. Y después aparece recién, o vuelve a aparecer, la palabra iglesia o el concepto de iglesia recién en el capítulo 19 del Apocalipsis. ¿Qué significa esto? Que la iglesia no va a pasar por los periodos de los grandes juicios de Dios. ¿Ya? Esto es lo que dice la Escritura. Yo me comprometo, y voy a hacerlo, porque tengo el tema, lo tengo, es muy bueno, acerca de estos grupos que son muy interesantes, como el Club de Roma, el Club Bilderberg. Bueno, hay mucho. Y estos son los verdaderos dueños del mundo, son los que controlan el mundo y son los que deciden incluso cómo va a funcionar el mundo en el año que viene. ¿Ya? Le voy a leer algo para ya estar culminando, hermano, porque esto es muy interesante, es apasionante. Sé que hay algunos que no lo creen. Bueno, allá ustedes. ¿Ya? Escuche. En Apocalipsis capítulo 13, esto va a ocurrir durante la gran tribulación, versículos 15 al 18, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Este es el falso profeta. Dice, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. ¿Dónde se coloca la marca de la bestia? Lo dice la Biblia aquí.
se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, no en ambos lugares, sino en uno de los dos lugares. Y eso va a ser durante el periodo de la gran tribulación. Alguien dijo que el fin último del Club Bilderberg es instituir un gobierno mundial totalitario. Para allá va, ¿ya? Una religión sincrética, universal, que combine la pompa al estilo católico con la retórica de la nueva era, un mercado global sin barreras, patrullada por un ejército mundial. O sea, se quieren terminar con el concepto de nacionalismo, de eso de cantar el himno nacional, de amar el país, de las fronteras, de las aduanas, todo eso. Y crear un ejército mundial financieramente regulado por un banco mundial a través de una sola moneda global. Bueno, eso siempre se ha dicho. Y un mundo poblado por una población atontada, descuidada, desmoralizada y controlada mediante microchips, como ya está ocurriendo en China. Según John Coleman, ex agente de los servicios de inteligencia británicos, por encima del Club Bilderberg está el Comité de los 300, de eso le voy a hablar yo creo que ya la próxima semana, compuesto por las 300 familias más poderosas del mundo. Y para que usted se pueda dar cuenta. Está el Club de Roma, está el Club de la Orden de Malta, de eso vamos a hablar la próxima semana, está el Club de los 300, que son los que dictan las políticas del mundo, está el Club Bilderberg y la Comisión Trilateral. De eso vamos a hablar la próxima semana con la ayuda del Señor. Bueno, ¿estamos en tiempos finales? Sí. ¿Estamos en los tiempos en los cuales se va a querer establecer un nuevo gobierno mundial? Sí. Todas estas sociedades secretas tienen como objetivo en común transformar la forma de gobernar en el mundo y constituir lo que ellos mismos llaman un gobierno mundial. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial serían los bancos centrales de este gobierno. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, sería su rama ejecutiva, y la Corte de la Haya probablemente constituiría su máximo orden judicial. Para allá va la cosa. Pero antes que se establezca este gobierno, porque para que se establezca este gobierno también tiene alguien que lo gobierne, tiene que haber una cabeza. La Biblia en Apocalipsis 13:1 lo llama la bestia y en 1 San Juan 2:18 lo llama el anticristo. Y para que el anticristo tome el control del mundo y aparezca, o como dice Pablo, se manifieste, tiene que ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, vamos a hablar también a futuro sobre el resurgimiento del antisemitismo y cómo también se está creando una super iglesia mundial totalmente ecuménica. Todo esto obviamente con el objetivo de establecer el nuevo orden mundial. Estamos, hermanos, en tiempos finales, se va a acabar el tiempo. Dios bendiga a la iglesia de Jesucristo, Dios le bendiga a usted. No quiero, hermano, que caigamos en la paranoia, en el terror. Yo estoy sumamente tranquilo, sé que la cosa está complicada, y si se complicara aún más, amén. Dice la Biblia que no se adormecerá ni se dormirá el que guarda Israel. Y Jehová está con nosotros con el poderoso gigante. Y mayor es el que está en nosotros, 1 San Juan 4:4, que el que está en el mundo. Y la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Maranata, Cristo viene.
Ay.